La posible unificación cambiaria responde a diferentes presiones políticas. El gobierno venezolano es soportado hoy, o sea, los soportes del gobierno son los bancos de inversión, los chinos, rusos, pero podemos resumir fundamentalmente los chinos, y el Fondo Monetario Internacional, con quien ya se ha llegado a cierta discusión. No está claro si van a participar en el marco de este gobierno o un próximo gobierno, pero ya hay mucha discusión entre las partes, y los militares, además de los cubanos. Entonces, todos esos actores están exigiendo que se haga un ajuste en el sistema de precios. Y eso pasa necesariamente por un levantamiento, si no completo para este año, al menos parcial del control de cambio. Okay. Lo que eso quiere decir es que definitivamente hay unas presiones, hay unos actores que están presionando que se haga un ajuste en el sistema de precios, en el sistema cambiario, y eso lo que significa es una gran devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Quiénes son esos sectores? Ya lo dijimos, los bancos de inversión, los chinos, los rusos, pero fundamentalmente bancos de inversión chinos en el mundo financiero. ¿Por qué ellos quieren una devaluación? Porque la devaluación, al encarecer el dólar, reduce la demanda de dólares, libera dólares con que repagar las deudas que se tienen con esos chinos y con los bancos de inversión. Es decir, cada quien está buscando su propio interés. Luego está el grupo de los militares y el grupo de los cubanos. ¿Por qué quieren los militares que se haga una devaluación? Simplemente porque la devaluación, al reducir el poder de compra de los salarios, el consumo, reduce la escasez. Por tanto, uno podría pensar, disminuye, si no bien en corto plazo, por lo menos en el mediano y el largo, las protestas. Y por tanto, la necesidad de reprimir. Y los cubanos, quienes han enviado a un economista de apellido Borrego a Venezuela, lo que quieren es que la carga del ajuste en esos dos países, Cuba y Venezuela, la carga del ajuste se dé en Venezuela, no en Cuba. El modelo socialista es abandonado paulatinamente por el Ejecutivo. Básicamente ya no podemos hablar de socialismo en Venezuela. El socialismo ha sido expulsado. Hay que recordar que primero fue sábado que domingo. Primero llegó el chavismo militar. Y solamente después del 2003, aunque venían ya acercándose a Chávez en Yare, desde los años 90, pero solamente en el 2003 es que llega el socialismo, o sea, los que después fomentarían el socialismo del siglo XXI a partir de 2007. Pero sirvió esa marca del mercadeo político totalitario para internacionalizar a Chávez, para ponerlo a la estatura de Fidel, para que fuesen las Naciones Unidas a decirle a Bush lo que le dijo, y sirvió mucho para el prestigio de Chávez, y aquí se asoció, toda vez que coincidía con una bonanza petrolera, con, valga la redundancia, bonanza, prosperidad. Es a partir de 2012, fundamentalmente después de las elecciones de 2012, las presidenciales, que el socialismo empieza a asociarse más bien con penuria, con escasez, con inflación, con devaluación y con violación de derechos humanos. El chavismo militar, ¿qué está haciendo? Bueno, simplemente expulsando, al entregar a los bancos de inversión, como Herodes con la cabeza del Bautista, de Juan el Bautista, la cabeza de Giordani, está entregando el socialismo del siglo XXI. Ya el socialismo del siglo XXI no es marca registrada del chavismo. El chavismo militar va a tener que ofrecerle al mercado político venezolano una alternativa al socialismo del siglo XXI, pero eso se acabó, ya no podemos hablar de socialismo. Aquí podríamos hablar de un capitalismo mafioso, pero de socialismo ya no hay espacio para eso. La crisis económica puede superarse pronto. ¿Qué le va a ofrecer ese chavismo verde o capitalismo mafioso a los venezolanos en sustitución de un socialismo del siglo XXI que ya no está? Pero porque no esté no quiere decir que no dejó herencia. Dejó el paso de 800.000 empleados públicos a más de 2 millones de empleados públicos en la nómina del Estado. Problemas en PDVSA, en la industria petrolera en el piso, en la CRG, reservas internacionales en cero, una hipoteca de más de 200.000 millones de dólares, deuda con los chinos, con los rusos, con los japoneses, deuda con los bancos de inversión. Es decir, existe toda una herencia. ¿Qué está en capacidad ese capitalismo mafioso de ofrecer al mercado político? Es lo que
está por verse.